Hoy en día, con la economía tan conectada, las decisiones de una empresa en un país pueden moverle el piso a otro al otro lado del mundo. Y en ningún lado se ve esto más claro que en los impuestos. Así que hoy vamos a armar un rompecabezas económico que es clave para entender cómo funciona el mundo. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos en una de esas compañías multinacionales gigantes. Fabrican partes en un país, las ensamblan en otro y finalmente las venden en un tercero. La pregunta del millón es, ¿qué precios se cobran entre ellas, entre sus propias divisiones? Y aunque suene a una pregunta súper simple, la respuesta, créanme, define dónde se pagan miles de millones en impuestos. Y ojo, no es cualquier pregunta, ¿eh? Para que se den una idea, se calcula que más de la mitad de todo el comercio mundial ocurre así, entre partes de una misma empresa. La forma en que se responde a esta pregunta es lo que decide dónde se registran las ganancias y, por lo tanto, dónde se pagan los impuestos. Ok, para poder desenredar todo este asunto necesitamos ponerle nombre. Y aquí es donde entra el concepto clave de hoy, los precios de transferencia. Básicamente es el precio que una división de la empresa le cobra a otra por algún producto o servicio. O sea, no es un precio que encontraríamos en el mercado, no, es un precio interno. Y como vamos a ver, ese precio tiene un poder inmenso. A ver, para que esto quede clarísimo, vamos a imaginar un escenario. Tenemos la fábrica de componentes en el país A, donde los impuestos son muy, muy bajos. Y luego está la planta de ensamble en el país B, con impuestos mucho más altos. Las dos, claro, son parte de la misma megacorporación. Y aquí, justo aquí, es donde está la magia, o la trampa, según se vea. Si la fábrica le vende los componentes a su planta hermana a un precio súper bajo, ¿qué pasa? Pues que casi toda la ganancia se genera en el país B, el de los impuestos altos. Mal negocio para la empresa. Pero, ¿y si la fábrica le vende esos mismos componentes a un precio altísimo? Pues la mayor parte de la ganancia se queda en el país A, donde casi no se pagan impuestos. A esto se le conoce como traslado de beneficios. Y claro, esto es justamente lo que le quita el sueño a los gobiernos. Si las empresas pueden poner los precios internos que se les antojen, básicamente pueden elegir en qué país pagan impuestos y en cuál no. Y con eso le estarían quitando a un país los impuestos que le tocan por la actividad económica que de verdad está pasando ahí. Entonces, ¿cómo se soluciona este dilema? ¿Cómo nos aseguramos de que los precios sean justos? Por suerte, no estamos en el lejano oeste, existe un estándar global para poner orden. Vamos a ver cómo se pusieron de acuerdo para resolverlo. Para entender el estándar, primero hay que conocer a quien lo creó. Todo esto empieza con la OCDE, una organización que nació para ayudar a reconstruir y coordinar las economías después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es como el club de los países que establecen las reglas del juego en economía. Y cuando México se unió en 1994, se comprometió a seguir estas reglas del juego internacionales. Y la pieza clave, el corazón de todas estas reglas, es un principio con un nombre un poco curioso. Se le conoce en todo el mundo como el principio de arm's length, que se traduce como a la distancia de un brazo, o sea, sin favoritismos. En español lo conocemos como el principio de plena competencia. Entonces, ¿a qué se reduce todo esto? A una idea bien simple pero súper poderosa. El precio interno tiene que ser como si fuera un precio de mercado. La pregunta que todos se hacen, empresas y gobiernos, es ¿cuánto habría pagado una compañía totalmente independiente por este mismo producto o servicio, en las mismas condiciones? Claro que sí. Una cosa es decir, mi precio es justo, y otra muy, muy distinta es demostrarlo. Y para eso se necesita un análisis súper, súper riguroso. Aquí no se vale sacar un número de la manga, ¿eh? No, no, no. Las empresas tienen que hacer un estudio completísimo, analizar qué hace cada parte, qué activos usa, qué riesgos toma. Después, tienen que salir a buscar en el mercado operaciones parecidas entre empresas que no se conocen para usarlas de referencia. Y por si fuera poco, todo esto tiene que estar documentado al más mínimo detalle para las autoridades. Y bueno, no hay una sola fórmula mágica para esto. La OCDE, de hecho, ha establecido varios métodos oficiales para calcular ese precio justo. Está el de precio comparable, el de costo adicionado, en fin. La elección del método correcto depende de la operación y de cuál de todos refleja mejor la realidad económica. Ok, ya vimos que el sistema es complejo y que hay muchísimo dinero en juego. Entonces, ¿qué pasa si algo sale mal? Ya sea por error o a propósito. Las consecuencias, créanme, son gigantescas. Imagínense que llega la autoridad fiscal y dice, oigan, sus precios no cuadran. Uf, las consecuencias pueden ser brutales. Hablamos de pagar todos los impuestos que se debían, pero con multas e intereses. O peor,
que la empresa termine pagando impuestos por la misma ganancia en dos países diferentes. La doble tributación. Y ni hablemos de las auditorías, que pueden durar años y costar una fortuna. Bueno, ya recorrimos el problema, la solución y hasta los riesgos. Entonces, ¿con qué idea central nos quedamos de todo esto? Al final del día, todo esto se trata de una sola cosa: justicia. De que las cosas sean parejas. Los precios de transferencia son la herramienta mundial para asegurarse de que las ganancias de una empresa paguen impuestos ahí donde de verdad se genera el valor. No es solo una regla técnica, es la columna vertebral de un sistema fiscal que intenta ser justo en un mundo que ya no tiene fronteras. Y esto nos deja con una pregunta importantísima para el futuro. Este principio se diseñó pensando en un mundo de fábricas y de productos que podíamos tocar. Pero hoy, mucho del valor está en cosas que no vemos. Una marca, un algoritmo, una base de datos. ¿Cómo se le pone un precio de mercado a algo que es único, que no tiene comparación? Precisamente ese, es el siguiente gran rompecabezas en esta historia de los precios de transferencia.